Estimados estudiantes, ante la coyuntura que vive el país por el problema del coronavirus y dando cumplimiento a instrucciones superiores, me permito poner en su consideración el presente tutorial con el objetivo de dar continuidad al avance de materia de la asignatura de elaboración de proyectos, Administración 313. Considero que en la medida en que se dé cumplimiento a las recomendaciones, va a servir de base para poder ratificar y profundizar apenas inicien las clases. En ese sentido, quiero agradecerles por su atención y obviamente comprometerlos con lo que se requiere hacer. Gracias. El tema objeto de estudio es el ciclo del proyecto. El ciclo de un proyecto está comprendido de 3 fases o etapas consecutivas que permiten llegar a los objetivos concretos, vale decir a las metas, razón de ser del proyecto. Entonces, como habíamos explicado, todo proyecto, o por lo menos la gran mayoría de los proyectos, nacen como resultado de un proceso de planificación a nivel de idea de proyectos. Ahora bien, esta idea debe cumplir en primera instancia con 2 requisitos básicos ya explicados. Por un lado, el requisito de la coherencia, que es, para recordarles, la concordancia de los objetivos del proyecto con los postulados del ente ejecutor, y por otro lado a la viabilidad, que no es otra cosa que la posibilidad efectiva de ejecutar el proyecto, pero en condiciones normales. Si la idea del proyecto cumple con estos 2 requisitos en forma previa, se da inicio a lo que viene a ser el ciclo del proyecto con la primera fase o etapa denominada estudio. Esta fase tiene el objetivo de establecer la factibilidad del proyecto. En ese sentido, requiere la elaboración de estudios técnicos respecto a lo que es el mercado, la localización, el dimensionamiento y la ingeniería del proyecto. De estos estudios técnicos podremos disponer de los parámetros, índices y estándares necesarios para poder estructurar el análisis de los factores técnicos concernientes a las inversiones, el financiamiento, los costos de operación y los ingresos que nos permitirán determinar si el proyecto es conveniente o no. En consecuencia, una vez determinada la factibilidad de la idea de proyecto a través del estudio, lo que corresponde es llevar a la realidad lo programado y diseñado en el estudio del proyecto, vale decir, proceder con la segunda etapa concerniente a la ejecución del proyecto, que no es otra cosa que la transición de lo programado a la realidad, vale decir, la construcción de la unidad productora de bienes o prestadora de servicios. En la medida en que se termine exitosamente esta segunda fase o etapa referida a la ejecución del proyecto, se dará lugar a la tercera y última etapa, que es la operación del proyecto. Esta etapa en sí consiste en la transformación de insumos en productos. Vamos a requerir de mano de obra, de energéticos y combustibles, de materias primas principalmente y otros insumos que a través de la transformación de estos en productos nos van a permitir la venta de productos o servicios y por ende la generación de beneficios para el proyecto. En ese sentido, en la medida en que se culmine exitosamente la fase de operación, que generalmente es mucho más larga que las 2 anteriores, porque se refiere en sí al uso de la unidad productiva de bienes y servicios, es posible que podamos alcanzar las metas que nos habíamos planteado respecto al proyecto. En ese sentido, en la medida
en que se cumplan las tres fases consecutivamente y se alcance el resultado con el éxito necesario, nosotros podremos esperar lograr las metas que, reitero, son la razón de ser de un proyecto. Ahora bien, recordando que un proyecto es un conjunto de actividades interrelacionadas con la finalidad de alcanzar un objetivo concreto a través del uso de recursos y de tiempo, nosotros tenemos que pensar que en lo que viene a ser el estudio, la ejecución y la operación del proyecto, vamos a tener que analizar tres tipos de flujos financieros. Respecto a las dos primeras etapas, el estudio y la ejecución, van a implicar la realización de inversiones, que son egresos, en primer término, destinados a saber si conviene o no conviene el proyecto a través del estudio de la factibilidad, y una vez determinado eso, a la construcción, como habíamos dicho, de la unidad productiva de bienes. Una vez que dispongamos de el proyecto totalmente ejecutado y concluido, lo lógico es ingresar a la fase de operación, a la fase de uso del proyecto, para lo cual vamos a requerir del empleo de insumos que se transforman en costos operativos y por otro lado, la generación de ingresos a través de la venta de los bienes o servicios del cual trata el proyecto. En ese sentido, podemos identificar tres tipos de flujos financieros en todos los proyectos. Inversiones, que al ser egresos resultan ser flujos negativos. Costos de operación, de igual forma, egresos negativos, pero de otra naturaleza y en otro tiempo. Y únicamente los ingresos, que vendrían a ser los flujos positivos, los beneficios que generará el proyecto. Resulta lógico pensar que la sumatoria de los ingresos de los flujos positivos del proyecto tendrá que ser superior a los costos de operación, que vienen a ser flujos negativos, y esa diferencia tendrá que compensar las inversiones, que también resultan ser flujos negativos. En ese sentido, podemos ver claramente a través de la diapositiva que, partiendo de la idea del proyecto, obviamente dando cumplimiento a los tres requisitos: coherencia, viabilidad y factibilidad, a través de la ejecución del mismo y del uso de las instalaciones productivas, nosotros podemos llegar a alcanzar las metas deseadas. Por otro lado, podemos hacer una identificación del ciclo del proyecto desde el punto de vista académico. La fase de estudio, que es la primera fase del ciclo del proyecto, corresponde a lo que viene a ser la elaboración de proyectos, porque lo que vamos a hacer es cabalmente elaborar, diseñar, formular proyectos. La segunda fase de la ejecución correspondería a lo que conocemos como administración de proyectos. Y por último, durante la fase de operación, lo que vamos a hacer es evaluar proyectos. Entonces, podemos resumir en el sentido de que el ciclo del proyecto comprende la elaboración, la administración y la evaluación de proyectos. A efectos de fortalecer la exposición realizada hasta este momento, recomiendo recurrir al libro guía que utilizamos para este efecto, desde la página 20 hasta la página 23, donde ustedes podrán profundizar de mejor forma los conceptos relacionados con lo que viene a ser, por un lado, los requisitos que debe cumplir toda idea de proyecto, y principalmente el tema de hoy, el ciclo del proyecto. Una vez revisada la bibliografía, recomiendo remitirse a la página 34 del libro, donde van a encontrar el cuestionario de repaso número 1, debiendo responder a las 4 primeras interrogantes, de tal manera de poder consolidar conceptos y de poder, sobre todo,
el entender lo que viene a ser el ciclo del proyecto. Una vez realizado este trabajo, reitero, al retorno a clases podemos profundizar, complementar y absolver todas las dudas que puedan existir. Con el objetivo adicional de cumplir con las instrucciones, me permito poner a su consideración este video que metafóricamente refleja la importancia de las medidas preventivas que debemos adoptar todos en contra de esta epidemia mortal y que mucho daño a la salud y a la economía de los países está causando y que ojalá se pueda enfrentar y solucionar en el corto plazo. Un gusto comunicarme a través de ustedes y les reitero de que vamos a estar presentando en la medida de la necesidad mayores tutoriales para dar avance a la asignatura de Proyectos 1. Gracias y que les vaya muy bien. Escuchadme todos. Nos enfrentamos a algo muy serio. Dejad de quitarle importancia. Haced el favor de quedaros en casa, no es momento de salir de terraceo, que sé que tú lo has hecho. Quedaos en casa para evitar que el coronavirus se propague. O frenamos la curva entre todos o esto no se termina. Sed responsables. Lo vamos a superar. Pero hay que quedarse en casa. Y si sales al súper, coge papel higiénico, pero deja algo para los demás, por Dios. Porque ahora más que nunca tenemos que estar todos unidos. Nuestro personal sanitario es el mejor y necesita nuestro apoyo. Poneos la mascarilla y a lavarse las manos sin parar porque es hora de luchar desde casa.